Cada primer día de la semana, miles de miembros de la Iglesia del Señor alrededor del mundo conmemoran la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús de entre los muertos por medio de la participación de la Santa Cena, tal como Él mismo encomendó, que lo debemos de hacer para memoria de Él. Lucas 22:19. Sin embargo, algunos miembros de la Iglesia ven este acto tan santo y tan sagrado que han llegado a la conclusión que ellos o la Iglesia en su totalidad tienen la autoridad de prohibir a otros miembros que para ellos no son tan dignos de participar de este acto tan solemne. Pero preguntamos, ¿tiene realmente esto apoyo bíblico? O preguntamos, ¿puede la Iglesia, los miembros de la Iglesia, prohibir a otros miembros participar de la cena? Preguntamos, ¿es la Iglesia, sus líderes o sus miembros quienes deciden quién es digno de tomar el pan y el jugo de uva cada primer día de la semana? En la lección de hoy responderemos a estas interrogantes. Como cristiano, disfruto la reunión cada primer día de la semana, porque me da la oportunidad de compartir con mis hermanos la fe, esa fe que nos une en Cristo. Pero más que esto, me bendice con la posibilidad de recordar el sacrificio del Señor por mis pecados en la cruz. Y es gracias a este sacrificio que puedo ser parte de su cuerpo y así participar de los elementos de la Santa Cena que Él mismo instituyó poco antes de su muerte. Sin embargo, durante algún tiempo he notado que la Iglesia o algunos líderes de la Iglesia han tomado una posición de autoridad que, por cierto, no encuentro en la palabra del Señor en cuanto a establecer restricciones hacia otros miembros en cuanto a la no participación de la Santa Cena, porque sencillamente ellos consideran que estos miembros no califican por no ser completamente dignos según sus propios parámetros. Probablemente el texto al cual estos hermanos hacen referencia o tienen en mente es 1 Corintios 11, versículos 26 al 33. Leamos, iniciando desde el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos hermanos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amados hermanos, como podemos observar, este es un verso impactante y para algunos incluso hasta aterrador. Participar de la Santa Cena indignamente acarrea para la persona juicio, pero juicio de parte de Dios. Y en el mejor de los casos, como dice el texto, algunos enfrentaron enfermedad, debilidad e incluso hasta la muerte. Es decir, hermanos, no cabe duda que este es un acto de devoción y de gran valor espiritual. Pero, ¿qué podemos o qué debemos hacer para evitar estas consecuencias en nuestra vida? Pablo, inspirado
Pero el Espíritu Santo nos exhorta a examinar primero nuestra propia vida antes de participar. Perdone que le pregunte en este momento, ¿quién es el responsable de hacer esta evaluación? Mis amados hermanos y amigos, esta es una evaluación individual, no una evaluación grupal. Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Ni la iglesia, ni el predicador, ni los líderes deben evaluar mi vida para ellos determinar si yo puedo o no puedo participar de la cena del Señor el domingo. Esto es algo entre Dios y yo. Tristemente, he escuchado a predicadores decir desde el púlpito que si nuestra vida semanal no fue agradable a Dios, deberíamos abstenernos de participar de la cena. Pero de nuevo, quiero preguntarle a usted que me escucha, la evaluación que cada persona hace de su vida es para participar, no para dejar de participar de la cena. Mire el versículo 28 con cuidado, por favor. Pablo dice, examínese cada uno y luego tome así del pan. Es decir, luego de esa examinación, usted puede participar. Pablo ni siquiera sugiere que un hermano pueda llegar a la conclusión de dejar de participar solo porque no se siente digno. Lo que nos lleva, de nuevo, hermanos, amigos, a la siguiente pregunta. ¿Qué significa tomar indignamente de la Santa Cena? Es decir, ¿cómo puedo tomar dignamente la Santa Cena y evitar ser juzgado e incluso llegar al punto de morir? Para responder adecuadamente, veremos un poco el trasfondo histórico de la Santa Cena. Cuando Jesús instituyó la cena, él estaba participando de la Pascua, una fiesta judía también conocida como la fiesta de los panes sin levaduras. Por favor, vea Lucas 22, verso 7, verso 8, verso 11 y verso 15. La Pascua fue una de las 7 fiestas anuales que celebraban los judíos. En esta fiesta los judíos recordaban cómo Dios los rescató de la esclavitud en Egipto. En esta ocasión, la sangre del cordero debía ser puesta en los marcos y en los dinteles de las casas, para que fueran salvos todos los primogénitos. Tiempo después, todos los días en el templo, se sacrificaba un cordero en la mañana y otro por la tarde. Usted se preguntará, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? Bueno, por varias razones. La principal, porque nosotros somos pecadores y por tanto merecemos la muerte. La segunda razón por la que se hacían tantos sacrificios era porque nadie podía acercarse a Dios por sus méritos propios y sin un sacrificio por sus pecados. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la cena del Señor? Jesús tomó la ocasión de la Pascua para establecer algo nuevo, para darle un nuevo significado a los elementos de la Pascua. El pan sin levadura ahora simbolizaría su cuerpo y el jugo de uva representaría su sangre derramada por los pecados de la humanidad. En la Pascua, un cordero debía ser sacrificado para ser comido por el pueblo. El Hijo de Dios ahora sería ese cordero que habría de morir por toda la humanidad. Volviendo al tema, cuando Pablo escribió a los Corintios, le motivó a ellos a tomar la cena del Señor dignamente. Así que, amados hermanos, cada uno debe hacer un recuento mental de lo que ha sido para él o para ella su semana, y este recuento sería algo como preguntarse en su propia mente, ¿fui lo suficientemente bueno la semana pasada? Este es el análisis que algunos creen. ¿Fui realmente bueno la semana pasada? ¿Leí mi Biblia? ¿Oré a Dios cada día?
me congregué y creo que no cometí ningún pecado grave. Oh, entonces creo que sí puedo participar. ¿Nota algún inconveniente, hermanos, en esta forma de pensar? O sea, ¿cuán bueno necesito ser para poder tomar la cena del Señor dignamente? Por ejemplo, ¿cuántas veces debí haber leído la Biblia? ¿7 veces? ¿O cuántas veces tuve que haber orado en la semana? Aparte de todo esto, nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tuve que ser bueno en la semana? ¿Qué tal si de los 7 días de la semana me comporté muy bien 5 días, pero el día 6 cometí un grave error? ¿Puedo participar o no de la cena? ¿Cuándo caduca la culpa por mi pecado? Amigos, el punto al que quiero llegar es que si basamos nuestra participación de la cena en lo bueno que podamos ser, entonces nadie, déjeme decirlo con cuidado, nadie entonces es digno de participar. Hacer este análisis es absurdo y por supuesto ilógico. Quienes señalan a otros y les prohíben participar de la cena exigiendo una perfección que ellos mismos no pueden tener, deberían examinar sus propias vidas. Mis hermanos, les pregunto, ¿sería posible que al tomar esta posición de juicio son ustedes o somos nosotros los que estamos tomando la cena del Señor indignamente? Recordemos que nadie puede acercarse a Dios por méritos propios. Tomar la cena indignamente es no recordar que somos imperfectos. Todos necesitamos reconocer nuestro pecado y nuestra indignidad delante del Señor antes de participar. Incluso el cristiano más maduro, el que tuvo una semana espléndida en su vida espiritual, no fue perfecto en algún aspecto y por ende no puede acercarse a Dios por su propio mérito. Pero hermanos, esto no termina aquí. Aquí es donde también debemos recordar que Dios mismo en su amor proveyó un sustituto para que podamos acercarnos a Él a pesar de nuestra indignidad. Y ese alguien es su Hijo Jesucristo. Es su persona que nos da esperanza para poder participar de este acto. Mis hermanos, mis amigos, tomar la cena del Señor indignamente es tomar la Santa Cena con indiferencia hacia tu pecado. Es decir, cuando pecamos y pecamos y pecamos y ya no nos importa, ni siquiera nos lamentamos por ese pecado y no tenemos la más mínima intención de erradicarlo de nuestras vidas. Quien haga esto, según Pablo, juicio come y bebe para sí. Participar de la Santa Cena creyendo que he sido lo suficientemente bueno como para tomarla, cuando honestamente yo no soy digno. Cristo tuvo que morir en la cruz para que yo ganara este privilegio. Yo no hice, ni he hecho, ni haré nada bueno para merecer semejante regalo. Amados hermanos, amigos, ¿quieres tomar la cena dignamente? Es muy fácil. Reconoce tu pecado, reconoce tu indignidad. Usted puede hacer cosas buenas, puede vivir una vida fiel al Señor, pero nada de eso será suficiente, pues seguirá usted y seguiré yo, seguiremos careciendo de la perfección. Aferrémonos a la persona y a la obra de Cristo. Participemos con alegría al saber que tiene libertad de acercarse al trono de gracia solo por la obra de Jesús. Mi orgullo debe desaparecer y mi humildad tiene que predominar. Confesemos nuestros pecados específicos. Pablo dice que nos autoanalicemos. Nosotros mismos sabemos en qué áreas ofendimos al Señor. Pidámosle perdón al Señor por esos pecados. La cena es un momento de reflexión. Al participar estamos proclamando esta realidad. Seguimos necesitados de la persona
y de la obra de Cristo en nuestras vidas. Mis amados hermanos, la próxima vez que vayas a participar de la cena, evalúa tu propia vida, no la vida de los demás creyentes. Tampoco evalúes tu vida para ver si tienes mérito, sino evalúa tu vida para reconocer tu indignidad y finalmente reconocer tus pecados al Señor.